en directo aquí en Radio María España. Aunque existen situaciones, digamos, muy diferentes en lo que se refiere al confinamiento o post-confinamiento derivado de la epidemia del COVID, porque en unos lugares ya se ha pasado, en otros lugares todavía no se ha pasado ese confinamiento y en otros lugares está volviendo de nuevo a producirse. Aunque estamos en situaciones muy diferentes, en el seno de la Iglesia Católica existe una preocupación notable por qué tipo de incidencia vaya a tener esta situación tan anómala del confinamiento que se ha producido, qué incidencia pueda tener en la práctica religiosa global de los católicos a nivel mundial, y especialmente quizás pues por la práctica de la Eucaristía dominical. En algunos lugares se dan algunas cifras muy preocupantes, como por ejemplo en algunos lugares de Italia se hace la estadística de que después del fin del confinamiento y después del reinicio del culto público ha sido un 50% más o menos de los practicantes habituales los que se han reincorporado a la liturgia dominical. Y quizás si en un primer momento se pensaba pues que era previsible, ¿no?, que la reincorporación fuese paulatina, que no fuese de golpe pues para todo el mundo, sin embargo se ve con preocupación que esa reincorporación, por lo menos en un tanto por ciento bastante grande, ¿no?, de los habituales, de los católicos habituales en las Eucaristías dominicales, no termina de producirse. Existe una preocupación de si el miedo generado por esta pandemia, si el desorden generado en los hábitos, porque también nuestra vida religiosa, obviamente, ¿no?, la llevamos adelante desde determinados hábitos en los que hemos ordenado nuestra vida, poniendo a Dios en el centro. Cuando unos hábitos se desordenan, no es tan fácil el retomarlos, sobre todo cuando estamos hablando de masas de gente, de una psicología de masas. No es fácil reordenarlos y reorientarlos, y por esto existe en la Iglesia esta preocupación. En días anteriores compartía en redes sociales un comentario que realizó el cardenal Ulrich, que es el arzobispo de Luxemburgo, que es también presidente de la Conferencia Episcopal Europea. Bueno, pues él mostraba su preocupación porque esta pandemia del coronavirus haya podido haber acelerado la secularización de Europa en 10 años, decía él, ¿no? Y hablando y compartiendo sobre este no retorno a la liturgia dominical de una parte importante, por el momento por lo menos, ¿no?, por el momento de un no retorno de una parte importante de los que hasta ahora habían sido católicos practicantes, él compartió la siguiente reflexión: que los que venían a misa por motivos culturales tal vez ya no vendrán, porque esta crisis también pone a prueba cuáles son los cimientos de nuestra religiosidad. Claro, si los cimientos de nuestra religiosidad eran fundamentalmente culturales, sociológicos, pues es muy posible que esta crisis se lleve por delante nuestra práctica religiosa. Ahora, si por el contrario, ¿no?, los cimientos de nuestra vivencia de la Eucaristía pues no son sociológico-culturales, sino que son existenciales, ¿no?, son teologales, obviamente no habrá pandemia que sea capaz de arrancarnos de fundar nuestra vida en la Eucaristía. Por eso cuando compartí esta reflexión, que es pues obviamente es un temor que ojalá no se llegue a constatar, ¿no?, porque es posible que también todavía haya una parte importante de la población que esté bajo la tentación del temor. A ver, el temor es una tentación ante la que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Bueno, pues en la reflexión que compartí en redes, ¿no?, al mismo tiempo que daba cuenta de esta afirmación hecha por el cardenal arzobispo de Luxemburgo, fue la siguiente expresión, es una conocida expresión: el cristiano del siglo XXI será místico o no será.
es que quizás estamos en un momento en el que el cristianismo sociológico tiene no tiene lugar. El cristianismo del siglo XXI o será místico o no será, o se habrá fundado en una profunda experiencia de encuentro personal con Jesucristo, o será imposible que se sostenga. Al final hay una importancia de un encuentro personal, que eso es lo que se llama místico, es decir, la experiencia de un encuentro personal con Cristo. O tenemos ese encuentro personal, o si nuestra religiosidad está basada únicamente pues en tradiciones, que son importantísimas, por cierto, las tradiciones, pero si no han llegado al encuentro personal, no nos mantendremos en medio de tantas dificultades. Por eso, ¿no? Esta situación que hemos vivido y seguimos viviendo está siendo utilizada por el maligno, ¿no? Como una oportunidad para descarrilar la vida religiosa de muchos millones de personas, pero también en la providencia divina esta situación está siendo conducida para autentificar la experiencia religiosa de muchos millones de personas. Existen dos tácticas, obviamente, ¿no? La táctica del maligno, que aprovecha la pandemia para descarrilar la práctica religiosa. Y existe también una providencia que conduce esta crisis para que sea una oportunidad, un tiempo de gracia, de un encuentro con el Señor, de una verdadera experiencia mística con Él. Bien, sirva, ¿no?, este comentario de entrada en el día de hoy que desarrollaremos ahora posteriormente en este programa de Sexto Continente. Sexto Continente, que tiene interacción con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como siempre hago, que hay una página web www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues todos los materiales de evangelización que hemos ido generando.